Te invitamos este miércoles 16 de agosto a escuchar nuestra conferencia con el tema Terapéutica pulpar en odontopediatría con la doctora Liz Vera Serna. Conducido por el doctor Enrique Navarro Bori y la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te esperamos. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este miércoles 16 de agosto a escuchar nuestra conferencia con el tema Terapéutica pulpar en odontopediatría con la doctora Liz Vera Serna. Conducido por el doctor Enrique Navarro Bori y la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te esperamos. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este miércoles 16 de agosto a escuchar nuestra conferencia con el tema Terapéutica pulpar en odontopediatría con la doctora Liz Vera Serna. Conducido por el doctor Enrique Navarro Bori y la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te esperamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos del Facebook Live. Transmitiendo nuestro 20º programa desde la sala de videoconferencia de la Facultad de Odontología de la UNAM. Sí, les agradecemos mucho su asistencia, su presencia, y este día pues, nos honra mucho la presencia del especialista Doraliz Vera Serna. El día de hoy vamos a hablar, bueno, más bien va a hablar ella, sobre la terapéutica pulpar en odontopediatría. Les voy a leer un breve resumen del currículum de la doctora. Ella es cirujana dentista, egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, especialista en odontopediatría por la Facultad de Odontología igualmente. Actualmente es profesora de asignatura definitiva en el área de odontopediatría, tanto en la división de estudios de posgrado como en la división de estudios de profesionales. Coordinadora de odontopediatría clínica y clínica integral de niños y adolescentes desde 2008 hasta 2010. Profesora invitada al diplomado de actualización en atención durante la primera infancia, lo que se llama odontología para el bebé, así como el diplomado de actualización en odontopediatría en la Facultad de Odontología de la UNAM. Es miembro de número del Consejo Nacional de Odontología Infantil desde junio de 2000 hasta esta fecha. Actualmente desarrolla su práctica privada en la Ciudad de México para la atención bucodental de bebés, niños y adolescentes. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, agradecemos mucho la presencia de la doctora Maru Vera, se encuentra aquí con nosotros igualmente, ya pues todo el equipo técnico de Mario, ¿sí? De Miguel, que hacen posible esta transmisión y que gracias a la buena voluntad de ellos y a la participación de todos ustedes ya llevamos 20 programas. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias doctora Doraliz. Gracias doctor. Y bueno, pues iniciamos con tu presentación, más o menos 25 minutos, 30 minutos, para el final seguramente vamos a tener muchas preguntas. Claro que sí doctor, muchas gracias. Adelante. Gracias, primeramente, pues muy buenos días a todos. Es un gusto encontrarnos en este momento participando con esta conferencia, con esta plática. Sobre todo también agradeciendo la oportunidad de estar en este foro al doctor Enrique Navarro Bori, a la doctora María Eugenia Vera Serna. Aprovecho para enviar un saludo a mis compañeros, a mis colegas, a mis alumnos. Pónganse muy atentos porque vamos a tener examen allá en la clínica de odontopediatría en la división de estudios de posgrado e investigación.
Y me da mucho gusto participar en estos temas porque a pesar de que existe una gran variabilidad por el desarrollo tecnológico en cuanto a materiales novedosos, en cuanto a técnicas, el hecho de que nos pudiéramos sentir en confianza de que estamos realizando los tratamientos de la mejor manera, nos permite también darnos una idea de cómo estamos trabajando, es decir, ¿voy bien o me regreso? Como les comento yo a mis queridos alumnos allá en posgrado. Estas pláticas nos dan la oportunidad de activar el conocimiento previo, sobre todo en esta conferencia terapéutica pulpar en odontopediatría, porque son temas que tienen ya muchos años y de los cuales se ha escrito mucho, tanto en las referencias en las revistas indexadas como también en la bibliografía general. La unificación de los criterios sobre el diagnóstico y el plan de tratamiento de lo que se utiliza más en este tiempo actual y obviamente la participación de otras disciplinas que nos pueden también ayudar para establecer mejores alternativas terapéuticas. Sin lugar a dudas que las urgencias en odontopediatría abarcan hoy por hoy un enorme porcentaje tanto en la patología pulpar como en los traumatismos alveolodentarios, de los cuales también una gran cantidad de dientes afectados necesitan forzosamente la terapéutica pulpar por las patologías que se pueden desarrollar. Y en ese sentido, es importante recordar que la pulpa dentaria ocupa el centro del diente, tanto en la cámara pulpar como en el conducto o los conductos radiculares que conforman los dientes a tratar. Saber y recordar que se forma o que está formado por tejido conjuntivo y que se desarrolla embriológicamente a través del mesénquima, llamándose en ese momento durante la odontogénesis la papila dentaria y que se va a conformar con los diferentes elementos, ya sea sustancia intercelular, las células sanguíneas, fibroblastos, odontoblastos, terminaciones nerviosas, etcétera. De manera fisiológica, la pulpa dentaria y los espacios en donde se encuentra confinada van a tener una modificación sin necesariamente tener una alteración propia para que este fenómeno se dé. En ese sentido, cuando están por terminar de formarse las raíces tanto de una y otra dentición, el último momento y que es importante tomar en consideración para establecer las terapéuticas más adecuadas de acuerdo al tipo de dentición que se esté atendiendo, para los dientes deciduos será importante recordar que este cierre apical se dará entre el primero y el segundo año poserupción de cada uno de los dientes, no así en la segunda dentición, en donde la mayoría de los autores coinciden con que es aproximadamente 3 años después de que hayan terminado su erupción. Cuando nosotros nos enfrentamos a los eventos que van a estar injuriendo sobre la pulpa dentaria, tenemos que estar conscientes que existen una gran cantidad de factores relacionados inclusive con malas prácticas de alimentación infantil, con un desconocimiento propio de los padres, en donde nosotros no hemos estado ahondando para dar esa información correcta en la técnica de cepillado, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna forma también malas prácticas que realizamos durante la preparación cavitaria, etcétera. Y la pulpa dentaria pretende protegerse ayudándose de la dentina, ayudándose de las capas de dentina de reparación o capas terciarias para poder, en la medida de lo posible, responder ante esta agresión. Si nosotros recordamos que un porcentaje muy importante de estas consultas de urgencia tienen como factor etiológico las lesiones de caries con las que llegan nuestros pacientes, sobre todo durante la primera infancia y en la infancia temprana, nosotros debemos recordar que la mayoría de la población infantil en México tiene un gran número de dientes afectados, no solo en la dentición primaria, sino también en la dentición permanente. Si nosotros recordamos eso, también debemos de tener el entendido que nuestro papel hacia la educación para la salud bucal es fundamental. De lo contrario, ningún material, por excelente que este parezca, o la técnica que se puede estar adaptando también para hacer las rehabilitaciones convenientes, van a tener éxito a mediano o largo plazo. Esta respuesta a la agresión pulpar se manifiesta inicialmente con una hiperemia pulpar, en donde la inflamación propia del tejido se denomina pulpitis y existen una serie de características para que los eventos relacionados con la inflamación se desarrollen, recordando que se encuentra limitado a un espacio cerrado, tanto en la cámara como en los conductos radiculares. Conforme la cronicidad, la intensidad de estos factores, el factor en sí que esté lesionando o irritando la pulpa dentaria, entonces deberemos de recordar que existen en odontopediatría 3 patologías para la clasificación de estas entidades pulpares: pulpitis reversible, pulpitis irreversible y necrosis pulpar. La primera de ellas, como se ve en la imagen, si tuviéramos una lentilla a nivel de histología en nuestros ojos, podríamos darnos una idea de cómo se encuentra activado el infiltrado inflamatorio en una zona bien localizada, relacionada directamente con la cavidad cariosa o con la lesión en caso de haber sido un traumatismo. Las características clínicas de una pulpitis reversible es una inflamación en donde podemos
clínicamente denotar que el paciente va a presentar un dolor leve provocado, tanto el paciente, si ya se encuentra con una madurez emocional y verbal para poder externarlo, como sus padres identifican perfectamente el diente o los dientes que se encuentran agraviados por esta alteración. Se limita solamente a una corta duración el dolor en caso de presentarse, y el pronóstico es bueno en la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando se instaura una terapéutica temprana. Cuando tenemos una pulpitis irreversible, nos estamos enfrentando a una fase en la que se va a desarrollar una serie de momentos o etapas de degeneración y proliferación hacia los planos más profundos, es decir, la pulpa que se encuentra en la cámara empieza a degenerar y posteriormente va a proseguir hacia la pulpa radicular. En ese sentido, el diente puede tener eventos clínicamente de dolor que pueden ser agudos, punzantes, nocturnos, etcétera. Si va relacionado con un factor de traumatismo previo puede tener una movilidad que puede estarse incrementando posteriormente, y si este evento no se atiende a tiempo, va a degenerar en una necrosis pulpar, en donde se va a presentar una ausencia y suspensión completa de las funciones metabólicas de la pulpa, con o sin manifestaciones hacia el tejido periodontal, y radiográficamente también podemos observar cambios importantes cuando estamos en una necrosis pulpar, en donde podría haber una resorción de los tejidos dentinarios en las raíces o en diferentes zonas del diente que se encuentra irritado por esta alteración. El absceso o una fístula, puede haber habido etapas de dolor en donde en ese momento ya están suspendidas y el diente puede tornarse opaco, oscuro, etcétera, con una movilidad incrementada. Para establecer el diagnóstico y determinar cuál de las tres patologías anteriores es la que está presentando el diente o el grupo de dientes a tratar, debemos de recabar una serie de datos que van a estar obviamente de acuerdo a los diferentes tipos de expedientes o formatos de expediente clínico, conformados también por la historia clínica y todos los elementos auxiliares. Es importante recordar que debemos de establecer el diagnóstico una vez que podemos estarnos auxiliando tanto de la inspección armada, del llenado para supervisar cuál es el estado sistémico del paciente, los datos que nos proporcionan los papás en cuanto a los eventos dolorosos, si es que se han presentado con el diente o los dientes a tratar, así como la interpretación radiográfica, tomando en consideración que las radiografías solicitadas o que se puedan obtener de los dientes afectados deben de ser dentalveolares y no radiografías extraorales, porque obviamente la nitidez y los datos que debemos de obtener de esta interpretación no van a ser los más fidedignos. Es muy importante que correlacionemos la sintomatología. Si ustedes ven en una de las imágenes que tenemos en la proyección, el paciente inclusive tiene cialorrea, hay un exceso en la salivación, es un niño de la infancia temprana. Entonces, todos estos datos nos hacen saber, aun cuando el paciente por esta edad no nos pueda manifestar, que hay una molestia, que puede rechazar el alimento, y el padre nos lo puede decir. Conjuntamente con la inspección clínica y la inspección radiográfica, formaremos y estableceremos nuestro diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, también es nuestra obligación proporcionar, pues obviamente el pronóstico que esperamos cuando se instaure la terapéutica con los padres de los pacientes. El recordar que depende mucho también la motivación, la cooperación de los padres del mismo paciente, la dificultad del diente a atender, la selección de las diferentes alternativas en cuanto a materiales y técnicas, la edad dental del paciente, etcétera. Son factores que se deben de analizar aislados y en combinación para poder explicar cuál va a ser el pronóstico y obviamente hacer entender que la cooperación en casa para la conservación de estos dientes ya rehabilitados es sumamente importante. Actualmente en nuestro país estamos siendo regidos principalmente, y la literatura lo confirma de esa manera, por dos filosofías que vienen tanto de Estados Unidos como del Cono Sur, en particular del país Brasil. Y muchas de estas alternativas terapéuticas no son nuevas, se han estado llevando a cabo en estos países desde hace ya mucho tiempo, pero nos vamos rigiendo por estas instancias y por la literatura que de los reportes y las investigaciones se van originando. En esta ocasión, las últimas alternativas en el tratamiento que están marcadas como apicogénesis y técnicas de apicoformación, no vamos a ahondar en ellas. En otras pláticas ya se han hablado de ellas como tratamiento para dientes permanentes jóvenes, así es de que vamos a trabajar de manera muy específica, hablando de protección pulpar indirecta, directa, pulpotomía y pulpectomía, especificando cuáles pueden llegar a tener mucho más porcentaje de éxito o más utilidad en la dentición primaria o en la dentición permanente joven. La primera de ellas, que es la protección pulpar indirecta, pues obviamente es la menos invasiva y hasta cierto punto también la que puede llegar a tener un pronóstico mucho más
favorable o bueno, inclusive con los nuevos materiales hasta para el manejo de conducta de estos pacientes infantiles. Estamos siempre, cuando tenemos una cavidad cariosa muy amplia, muy profunda, con el riesgo de tener la necesidad de hacer o de tener una exposición pulpar, aun cuando no quisiéramos tenerlo, ¿no? Pero si nosotros corroboramos todos los factores para poder establecer el diagnóstico y verificar si es factible hacerlo, podemos evitar hasta cierto punto tomando en consideración que es una alternativa cuando tenemos una pulpitis reversible todavía. Es una técnica que se propuso desde 1958 a través de Masler, y obviamente el objetivo es evitar en la medida de lo posible, teniendo el diagnóstico más certero para cada uno de los casos, la exposición pulpar al momento de estar retirando toda la caries en la profundidad de esa cavidad. Como indicaciones generales, no olvidar, si se encuentra la sintomatología asociada a este tipo de dientes o de cavitaciones, el dolor debe ser leve, que el papá o los papás y el paciente puedan identificar perfectamente cuál es el diente o el grupo de dientes que están molestando, transitorio, que se elimina una vez que se detecta cuál es el agente que lo está detonando, y en muchas de las ocasiones afortunadamente no requiere el manejo de analgésicos para evitar la molestia. El aspecto clínico es una cavidad muy amplia, profunda, cariosa, pero tanto en los tejidos de soporte, gingivales, periodontales, así como la interpretación radiográfica se encuentran en condiciones normales de estos dientes. No vamos a hablar de todos los pasos de la técnica, en realidad mucho de esto pues obviamente viene muy bien descrito en la literatura, pero sí me gustaría hacer mención de algunos aspectos a considerar. Cuando tenemos la selección de los dientes por una pulpitis reversible para poder instaurar esta alternativa terapéutica, debemos de tomar en consideración que nuestro objetivo es retirar la dentina que se encuentra infectada, la dentina que se encuentra completamente desorganizada, y vamos a mantener en el fondo de la cavidad la dentina afectada, es decir, aquella dentina que todavía tiene la posibilidad de ser remineralizada y de que con la cercanía pulpar se puedan estimular con los medicamentos que se van a colocar la formación de capas de protección hacia esa pulpa que ha estado ligeramente irritada o inflamada. En ese sentido, la literatura y los lineamientos de la Academia Americana de Odontología Infantil, de Odontopediatría, nos marcan una gran diversidad de materiales, de los cuales hoy por hoy, aun cuando se inició trabajando con el hidróxido de calcio, hemos estado trabajando con mejores resultados con los materiales que derivan de ionómero de vidrio. La técnica per se manejaba en 2 sesiones. En una primera sesión se hacía el procedimiento que estamos describiendo y se colocaba el protector indirecto pulpar para obturar de manera temporal y hacer un control oclusal de ese diente o de esos dientes a tratar. Si ustedes ven en la imagen, podemos correlacionar radiográficamente una cavidad amplia, profunda, en donde se identifica perfectamente viendo un puente dentinario que separa la lesión cariosa de la cámara pulpar. Y como les digo, al cabo del tiempo han ido evolucionando los materiales, aun cuando el hidróxido de calcio en su presentación de pasta a pasta era una opción de primera instancia, hoy por hoy hemos visto que ha tenido mejor resultado o mejor respuesta a otro tipo de materiales. A las 6 u 8 semanas se verifica clínicamente, radiográficamente, si el diente ha estado asintomático y se verifica o se confirma la formación de este puente dentinario, se procede entonces a retirar esta dentina, este remanente dentinario que fue remineralizado, esta caries residual, y entonces ahora sí se preparará el diente para la obturación definitiva. ¿Pero qué dice la literatura? Bueno, la literatura nos dice, si tú tienes, o decía hasta hace algunos años, un grupo de dientes con este tipo de afectación y se encuentran los dientes deciduos o de la primera dentición afectados, puede ser no tan conveniente estar realizando en 2 sesiones porque vas a tener más riesgo de hacer una exposición pulpar. Obviamente se debe tomar en cuenta la conducta del paciente, se puede dificultar, etcétera, ¿no? Es una muy buena alternativa para dientes permanentes jóvenes. El instaurar esta alternativa con las características diagnósticas, de acuerdo a cada uno de los casos, ha evitado exposiciones pulpares en un gran porcentaje, y la respuesta de estos dientes permanentes jóvenes ha sido también considerable. Sin embargo, bueno, ¿qué sucede con este grupo de pacientes en la dentición primaria si no les podemos ofrecer lo que hace muchos años se había estado trabajando con otro material? Afortunadamente en la literatura se han reportado ya mucha información relacionada con la respuesta de los dientes primarios, sobre todo en niños de la primera infancia, de 0 a 3 años, que son niños muy pequeños, en donde a lo mejor no se puede ofrecer una restauración definitiva, ¿no? Y son dientes en donde ya todavía van a permanecer en boca varios años de manera funcional. Las restauraciones terapéuticas interinas a base de ionómero de vidrio
hoy por hoy nos han permitido ofrecer, explicando de manera amplia a los padres una situación que va a ser transitoria y que una vez que se haya establecido la oclusión completa después de los 3 años hacia estos pacientes de la primera infancia, la posibilidad de cambiar esa restauración por una restauración definitiva. Obviamente son grupos de pacientes que presenten lesiones con una pulpitis reversible. En el caso de la dentición primaria, no necesariamente usando el ionómero de vidrio habrá que reabrir, retirar, limpiar, etcétera, para no volver a exponer ese diente a una exposición pulpar accidental, y combina obviamente la técnica de restauración atraumática de tal manera que en muchas ocasiones no es necesario anestesiar al paciente infantil y la manipulación de los materiales hacia estas cavidades una vez que se ha retirado la dentina infectada se hace en un procedimiento relativamente rápido. Aquí algunos ejemplos. Si nosotros observamos algunas zonas en donde puede haber dificultad para la adhesión de otro tipo de materiales, podemos optar por este ionómero, en donde si fuéramos muy estrictos, o estas restauraciones terapéuticas interinas, si fuéramos muy estrictos en eliminar todo el tejido que se encuentra cariado, podríamos llegar a exponer, y entonces ese diente le vamos a quitar el beneficio de la duda de haber respondido prudentemente bien con estos materiales. Otro caso en el que en este niño que yo comentaba se ve con cialorrea, hay dolor, comentado por sus padres. Cuando se empieza a atender vemos la fractura y el desgaste propio de las zonas ya cariadas, en este caso los 2 incisivos centrales y laterales superiores, y al momento de llegar a consulta presentaba 1 año con 8 meses. Se hace la rehabilitación. Esta técnica tiene la posibilidad también de hacerse en los dientes anterosuperiores, apoyados también con las fundas de celuloide, explicando que la durabilidad de este material convencional, de ionómero de vidrio, no es mucho el tiempo y puede haber cierto desgaste o desalojo del material. Al cabo del tiempo, después de que tiene 2 años, 1 mes en el seguimiento, se desaloja una de las restauraciones y se vuelve a preparar o se vuelve a ajustar una de las coronas sin necesidad de desgastar en el diámetro mesiodistal del diente afectado. Se prepara el material siguiendo las instrucciones del fabricante y se lleva o se aplica hacia el diente una vez seleccionada la corona, y se mantiene en observación 1 año más. Hay cierto desajuste, sí, y hay desgaste, como se observa en esa proyección. De hecho, se desalojan nuevamente las coronas de los incisivos laterales, se recolocan, y al cabo del tiempo las zonas en donde ha habido fractura o desalojo de parte del material. Después de este tiempo transcurrido, el niño ya con 3 años, es un niño en donde se le ha mantenido la vitalidad pulpar, y ahora sí, la siguiente propuesta de tratamiento podría ser la rehabilitación de estos dientes con materiales definitivos. ¿Qué pasa con la siguiente alternativa? Vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo. Ahora tendríamos la protección pulpar directa. ¿En qué casos? Bueno, pues vemos que podemos encontrarnos con dientes que pueden tener una ligera exposición pulpar en la pulpa sana, pero hay que tener mucho cuidado porque estos dientes deben tener características especiales, es decir, esta exposición pulpar debe de haber sido solamente por traumatismo o factores mecánicos en el desarrollo de alguna cavitación, no que haya sido la lesión por caries la que nos haya obligado a realizar este tratamiento. De lo contrario, no va a funcionar. Esta premisa o esta indicación debe manejarse tanto para los dientes permanentes jóvenes, en donde es una alternativa que tiene un porcentaje de éxito bastante elevado. No así con los dientes deciduos, sin embargo en la literatura ambas denticiones están indicadas para poderse intentar. Es importante también considerar el sitio. Puede tener una mejor resolución si se encuentra en el centro de la cámara pulpar y no en el vértice de un cuerno pulpar, y el tiempo de contaminación o de exposición de la pulpa, aun cuando haya sido pequeña esta exposición, debemos de considerar que no hayan pasado más de 2 horas con los fluidos bucales como para esperar que haya éxito en el tratamiento. Obviamente cualquier ausencia de estas indicaciones o como contraindicaciones, que no haya exudado, que haya hemorragia controlable en la zona de la exposición, que no haya ausencia de la misma y que no haya habido antecedentes de dolor en estos dientes. En la técnica, la consideración que debemos de tomar en cuenta en este caso es que va a ser más favorable si el tamaño de la exposición se reduce a menos de 1 milímetro de diámetro y que las características del sangrado mínimo tenga una coloración brillante, así como márgenes, como ya habíamos dicho, dentinarios libres de caries. Tradicionalmente, el hidróxido de calcio químicamente puro en polvo, mezclado con una solución estéril, era el material de elección para aplicarlo en esa pequeña exposición pulpar, y se hacía la obturación definitiva de esa zona. No se hace en 2 citas, ni mucho menos, siempre se tiene que hacer en una cita. Para los dientes permanentes jóvenes, también la evolución de los diferentes materiales, llámese MTA o silicato cálcico, son algunas de las opciones que se han manejado. Sin embargo, para la dentición primaria no tenemos el mismo porcentaje de éxito. En la literatura sigue siendo todavía bajo.
Entonces es una alternativa que funciona muy bien para dientes permanentes jóvenes y como se ve en el caso de la doctora Barbería, tenemos una pequeña exposición en un incisivo, se procede a hacer la aplicación del hidróxido de calcio y el desarrollo completo radicular y del cierre apical en tiempo y forma sin ninguna otra complicación. Muchos de los autores indican, si se va a intentar en la dentición primaria, debería de ser en pequeñas exposiciones en donde la contaminación salival prácticamente haya sido nula, aún a sabiendas de que el porcentaje de fracaso es elevado. Y si se intentara en los molares primarios, tomar en cuenta que fuera el grupo de molares en donde el paciente no tuviera 4 años cumplidos para evitar el riesgo de que ya se haya iniciado o activado la resorción radicular. La pulpotomía, una vez que ya analizamos estos dos casos, que son poco invasivos, más conservadores, pues se refiere por definición a la extirpación del tejido pulpar únicamente alojado en la cámara pulpar, en la zona de la corona que observa toda la erupción de este diente en ese momento, para preservar el tejido pulpar y ofrecer también la posibilidad de que este diente se encuentre funcional en boca el mayor tiempo posible. Cuando hablamos de pulpotomías en dientes primarios, quiero hacer la aclaración. Anatómicamente la conformación de los dientes anterosuperiores o anteroinferiores no siempre nos pueden brindar toda la seguridad que estamos extirpando completamente la pulpa cameral. Entonces, para muchos autores, las pulpotomías en dientes primarios deberían limitarse a la zona de los dientes posteriores, al primero y al segundo molar, ya sea inferiores o superiores. Como indicaciones, nos estaríamos enfrentando también a casos de pulpitis reversibles, en donde si existiera dolor, este fuera perfectamente identificado por el agente causal, que se suspendiera después de poco tiempo que se está presentando, un dolor leve provocado, que no haya ninguna otra manifestación hacia los tejidos periodontales o de soporte, y que si existiera resorción radicular fisiológica, es decir, si tenemos la cercanía del germen o del diente permanente que se encontrara por debajo de este diente primario o deciduo, fuera menor a 1/3 de su longitud completa radicular. Obviamente que exista la posibilidad de ser un diente restaurable. Si no existiera la posibilidad de que fuera completamente sellado por la corona, se dificultaría la conservación a largo plazo de este diente, aun cuando la técnica haya sido eficaz. Tradicionalmente se había agrupado en 3 grandes grupos con diferentes representantes de la técnica o de los materiales a aplicarse en los muñones pulpares. Así recordaremos la técnica de desvitalización, en donde el representante del estándar de oro es el formocresol, las técnicas de preservación con el óxido de zinc eugenol y las técnicas de regeneración, en donde últimamente ha habido todo el grueso de la investigación, tanto a nivel in vitro, en mamíferos, etcétera, así como en clínica, con resultados realmente muy favorecedores y que obviamente le han dado la competencia a la desvitalización con el representativo del formocresol. ¿Qué dicen nuestras directrices? Vaya, los organismos por los que nos regimos y la literatura que ha tenido éxito en estos tratamientos. Las tendencias, según los lineamientos de la Academia Americana de Odontopediatría, es y sigue siendo la utilización del formocresol, es decir, no está excluido de la literatura, no está contraindicado, y vamos a hablar un poquito de la justificación de esto. El sulfato férrico, el MTA, hidróxido de calcio, todavía en algunas ocasiones se sigue recomendando, y la electrocirugía. El resto, si ustedes nos vamos un poquito para atrás, de los medicamentos prácticamente ya se encuentran en desuso, y estos son los que tienen un porcentaje más establecido en la literatura y en los resultados hacia el éxito. ¿Por qué entonces, si tenemos otras alternativas, en muchas escuelas de odontología, en muchas escuelas de odontopediatría y en muchos consultorios, tanto a nivel institucional como privado, se sigue utilizando el formocresol? Bueno, finalmente es el material que ha tenido más estudios a lo largo del tiempo en cuanto a pulpotomías en dientes primarios, con el porcentaje a lo largo de este comparativo en tiempo más alto. No así el porcentaje de éxito histológico. Obviamente, al preservar una pulpa inflamada crónicamente, no podemos esperar que tengamos un porcentaje de éxito histológico, compitiendo con el MTA, en donde los porcentajes pueden rebasar el 95%, el 98% y en algunos estudios hasta el 100% llegar. Pero la fácil manipulación, el costo-beneficio y el justificar que muchos de los estudios en donde se ha estado trabajando, el comprobar si efectivamente puede ser un agente cancerígeno, mutagénico, citológico, etcétera, se han estado estableciendo solamente en cierto tipo de organismos que no son completamente comparables con el ser humano. No por esto vamos a estar insistiendo en seguirlo trabajando en la misma cantidad de dientes con pulpotomías de formocresol. Yo creo que debemos de hacer conciencia y empezar a reducir
la cantidad de molares que atendamos en un mismo paciente con esta alternativa, pero podemos estar tranquilos de que no estamos haciendo algo que de acuerdo a las directrices de los diferentes organismos estuviera contraindicado. En cuanto a la técnica, como ya lo dije anteriormente, no vamos a desglosar todos los pasos, pero sí es importante recordar que la pulpotomía en dientes primarios fundamenta mucho su éxito en la falta de contaminación y en la limpieza que se tenga en el campo operatorio. Es decir, si no estoy considerando el aislamiento absoluto, si estoy trabajando solamente con aislamiento relativo, con rollos de algodón, y la contaminación con saliva es evidente, el porcentaje va a ir reduciéndose hacia el seguimiento. Muchas veces el mal empleo de los pasos en la técnica, el dejar a un lado las indicaciones, van a tener por consecuencia recidiva problemas o el fracaso en sí, hasta con la extracción del diente en sí. Es importante tomar en consideración a su vez que si vamos a hacer el acceso en la cámara pulpar sea un acceso amplio en donde estemos eliminando completamente el techo de la cámara pulpar para no confundir si es que ese diente con una pulpitis reversible todavía ya pudiera haber tenido manifestaciones de una pulpitis irreversible por error en la técnica. Y obviamente considerar que debemos estar irrigando constantemente, evitar hacer exposiciones o comunicaciones con los instrumentos rotatorios hacia las paredes laterales de la cámara pulpar, etcétera. Si estamos trabajando con la técnica de formocresol, las recomendaciones de la Academia Americana de Odontopediatría es la fijación con este medicamento de los muñones pulpares durante 3 a 5 minutos. Podemos reducirlo a 2 minutos y medio y tenemos la misma efectividad en cuanto a la fijación con este material. Posteriormente, pues obviamente, cuando ya hemos fijado el medicamento, colocamos una curación o un material, un medicamento que selle toda la cámara pulpar y la restauración definitiva. Tradicionalmente en la zona de los molares, las coronas metálicas infantiles es el material de primera opción. Si nosotros trabajamos también conscientes de que debemos tener en nuestro kit o nuestro estuche varias fresas para poder retirar primero el tejido afectado, el tejido cariado, posteriormente cambiarlas por una fresa estéril para hacer la apertura del techo en la cámara pulpar, y la terminación de la eliminación puede ser con un rotatorio, una fresa de baja velocidad de bola de carburo, el número 4, con una inclinación a 45 grados para estar seguros de que estamos retirando completamente toda la pulpa y solo vamos a preservar la pulpa radicular. Cuando estamos hablando, observando las imágenes de ese caso, pues nos damos una idea cómo vamos eliminando, retirando el tejido cariado y la verificación de que hemos retirado completamente el tejido pulpar, dependiendo del diente que este sea, 3 orificios o 2 orificios fusiformes, en donde en el centro siempre tiene que estar respetada la zona de la furca con dentina sana. Sabemos que podemos tener, además de la ausencia de la limpieza, de la contaminación, diferentes errores en la técnica, y muchos de estos errores pueden también estar correlacionados con la falta de un diagnóstico certero en el momento que estamos decidiendo hacer esta técnica o no. Cuando estamos trabajando y de repente el sangrado no se puede cohibir fácilmente, es un sangrado muy abundante, oscuro, y nosotros tratamos de relacionarlo con alguna permanencia de algún filamento pulpar, quizás estaríamos pasando por alto que ya no se trata de una pulpotomía por una patología reversible, sino ya estaríamos frente a una pulpitis irreversible, ¿no? Aquellas veces en las que no ubicamos la zona de apertura cameral, nos perdemos y empezamos a perforar hacia las paredes laterales, o cuántas veces una manipulación incorrecta de esta fresa de baja velocidad nos hace colocarla en posición vertical y entonces traccionamos toda la pulpa que se encontraba en los conductos radiculares, así como todas las que nosotros nos podemos estar recordando de antaño que hemos estado realizando. Y por último, bueno, pues vamos a hablar de la pulpectomía, ¿no? La pulpectomía es un tratamiento que en América, tanto en Canadá, en Estados Unidos, en el Cono Sur, en México, se realiza, pero no así, y ustedes lo van a confirmar, en la bibliografía, en los libros de texto de odontopediatría que provienen de Europa, en particular en España, no necesariamente se habla de pulpectomía, o sea, no todos los países lo tienen como un tratamiento, algunos de ellos son mucho más radicales en el manejo, pensando en que puede haber recidiva, y si esta recidiva ya trae como consecuencia también la pérdida en cuanto a la estructura, resorciones internas, etcétera, más vale la pena hacer la eliminación de ese diente o de ese posible foco infeccioso y colocar una prótesis o un mantenedor de espacios, ¿no? Por definición es la extirpación completa de la pulpa corono-radicular y, como ya dijimos, por situaciones anatómicas, como reiteraba el doctor Walter en su libro de Odontología para el Bebé, es importante que en los dientes anterosuperiores no necesariamente estemos haciendo pulpotomías, sino más bien estaríamos trabajando con pulpectomías para garantizar el éxito y el seguimiento de estos dientes a mediano y a corto plazo. Cuando estamos hablando de las indicaciones, vamos a enfrentarnos con casos en donde ya tenemos una pulpitis irreversible o necrosis pulpar,
Si es esta necrosis, tomar en consideración el momento en el que se va a hacer el tratamiento con el paciente, porque primeramente quizás deberíamos de controlar el cuadro agudo, si se trata de un absceso, una fístula, el considerar también el manejo sistémico con antibioticoterapia en caso de ser necesario, y el hablar con los papás pensando en que vamos a programar quizás estas citas entre 2 o más, dependiendo de las condiciones de esta pulpa, por el diagnóstico con el que nos estemos enfrentando. Reiterando que no necesariamente todos estos dientes van a ser factibles de restaurarse. Si tenemos una adecuada longitud radicular o de las diferentes raíces, en caso de que sean molares, no necesariamente en la parte oclusal o en el remanente oclusal podríamos restaurar estos dientes. Por lo tanto, si existe una destrucción mayor de 1/3 en la longitud radicular o la imposibilidad para restaurar al diente, deberíamos entonces proceder a programar una extracción con la conservación del espacio en la zona en la que se esté trabajando. El doctor Matthewson, el doctor Primosh, desde hace tiempo recomiendan como objetivo, sabemos la pulpectomía no en dientes primarios tiene como principal objetivo ensanchar los conductos radiculares, porque correríamos el riesgo de perforar debido a la morfología propia de la primera dentición. Por lo tanto, la recomendación para trabajar en cada uno de los conductos va de acuerdo al ancho también de ellos y a la sugerencia de las limas con las que vamos a trabajar, solo con la finalidad de estar eliminando los restos pulpares, ya sean necróticos o con una inflamación crónica. Si tenemos que trabajar al paciente en una o más sesiones, también se pueden estar trabajando con curaciones intraconductos, al final de cuentas en la tercera cita, si fuera necesaria, porque debíamos de eliminar el foco infeccioso, controlar el cuadro agudo, evitar que hubiera exudado, etcétera. Considerar también la posibilidad de seguir irrigando con hipoclorito de sodio, la recomendación es que sea en una concentración del 1%, y cuando ya tenemos en cuenta que hemos limpiado correctamente los conductos de los dientes a tratar o del diente a tratar, una vez realizado el procedimiento de secado, obturar con un material reabsorbible. Hoy por hoy muchas de las alternativas que tenemos están en base a pastas reabsorbibles hechas de hidróxido de calcio, yodoformo y algunos otros componentes. Tomar una radiografía para valorar la calidad de esa obturación y colocar la restauración definitiva, que en este caso sería una corona metálica. En la zona anterior hay diferentes alternativas para poder brindar también estética a los pacientes. Estos lineamientos de la Academia Americana nos recomiendan, si vamos a trabajar la desinfección en base a los irrigantes que vamos a utilizar, deberíamos de considerar tres concentraciones. Al 1% en hipoclorito de sodio, al 0.5% y la clorhexidina en una concentración del 2%. Y en la serie de los casos que podemos tomar en cuenta, valorar radiográficamente antes de realizar el tratamiento, valorar una vez que se ha hecho la obturación y obviamente la combinación de las alternativas en donde se va a sellar el tratamiento con diferentes materiales, ya sea coronas, que pueden ser estéticas o no. Cuando no es factible poder preservar todos estos dientes o estos remanentes radiculares, quizás en algunos casos se habría que combinar con extracciones y en otros la colocación de una prótesis o sobredentadura infantil. Hay algunos autores que recomiendan las técnicas rotativas para hacer la pulpectomía, solo que en algunas de las ocasiones no tomamos en cuenta que los pacientes pequeños de 4 años hacia abajo que se seleccionan para estos estudios, en la mayoría de las ocasiones están sedados o tienen un manejo farmacológico de la conducta. Entonces hay que considerar qué grupo de pacientes son para los que estén dirigidas estas alternativas. Dentro de estas técnicas de pulpectomía no podemos cerrar sin hablar brevemente de lo que es la técnica de endodoncia no instrumentada, las pastas antibióticas y en particular la pasta CTZ, de la cual pues puede haber cierta controversia por el contenido de los antimicrobianos o antibióticos. Tradicionalmente esta pasta, como una influencia de Argentina y después desarrollada con muchos estudios en Brasil, es cloranfenicol y tetraciclina en una combinación de 500 miligramos cada uno de ellos, con óxido de zinc eugenol 1 gramo y el eugenol en una gota. Es una alternativa que funciona cuando tenemos dientes no vitales, sobre todo, bueno, molares no vitales, que a veces se puede dificultar el manejo por en la conducta del paciente, los tiempos de trabajo se reducen enormemente y han sido comparados con algunos materiales teniendo cierto porcentaje de éxito. Es una técnica que es muy similar a la eliminación de los remanentes o los restos que se encuentran solamente en la cámara pulpar. Se procede a hacer una desinfección
o una irrigación en la entrada de los conductos con la solución Daikin, que es hipoclorito en una concentración al 0.5%, aspiración a alta succión, el secado de la zona y la preparación de la pasta con el eugenol para poderla colocar en la entrada de los muñones o del remanente radicular del tejido. No se manipulan los tejidos pulpares o los remanentes pulpares en los conductos radiculares con limas y se debe de valorar 15 días antes de colocar la restauración metálica. Hay algunos autores que prefieren sellar con un material transitorio, podría ser ionómero de vidrio, antes de decidir la colocación de la corona y esperar el resultado posterior clínico y radiográfico. Como desventajas, no podemos dejar de decir que, bueno, esta fórmula es una fórmula magistral, no es patentada y por lo tanto tiene quizás algunas variaciones en cuanto al control de calidad. No se recomienda con pacientes que tengan hipersensibilidad a estos antimicrobianos, puede llegar a pigmentar las coronas y se requiere de más estudios que tengan un seguimiento de una muestra mucho mayor como para poder estar estableciéndolo como un tratamiento definitivo. Entonces, bueno, en este sentido, esta es la última parte de la plática. Yo creo que debemos hacer conciencia que en base al tipo de paciente que vamos a atender, al diagnóstico consciente que estamos realizando en él, seleccionar el mejor tratamiento en base que va a ser lo mejor para el paciente y hacer a un lado la facilidad, la practicidad o lo cómodo que podría resultar para el operador. Pues agradezco mucho la atención y bueno, pues vamos a estar a la espera de algunas dudas o comentarios de su parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. La verdad es que muy interesante tu plática. En esta plática Gracias, que doctor. tuvimos una gran cantidad de compañeros que nos están escuchando del otro lado, en Facebook Live. Les agradezco mucho, la verdad, de que nos estén escuchando y que nos estén pues mandando muchas de sus dudas, muchas de las preguntas que tenemos aquí. A ver, Maru. ¿Me regala el micrófono? Ah, al presto. Prestado. Gracias, doctor. Gracias a todos los que nos ven. Gracias, Doris, hermana. Gracias a ti. Tienes muchas felicitaciones. Te menciono que hay gente que nos está viendo desde Hermosillo, Jalisco, Tijuana, así como también fuera del país, desde Anaheim, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana, Ecuador. Wow. Es gente que nos dice que nos está viendo desde ahí. Sabemos Gracias. que otras personas nos ven, sin embargo, no lo alcanzan a publicar. Muchas gracias. Muchos de tus exalumnos dicen que fue un honor escucharte como tu maestra, como su maestra, Nancy Palapa, muchas así como gracias. Viri Díaz agradece lo que siempre has aportado, que te quiere mucho. Gracias. Carly nos dice que es muy buen tema, saludos. Y en lo que empiezan a estructurar algún tipo de preguntas, sí tenemos una. Claudia Ramírez pregunta que si cuando obturas con Vitapex en una pulpectomía, el hecho de que se salga el material hacia donde estaba la lesión, o sea, fuera del ápice, ¿eso es válido, sí o no? Sucede porque debemos de recordar que en la mayoría de las ocasiones estos dientes pueden tener una afectación. Dependiendo de la edad del paciente, decía uno de los artículos, puede estar ya adelantándose el proceso de resorción fisiológica y si tenemos una instancia de pulpectomía, hubiéramos supuesto, ya sea por una necrosis pulpar, que se hubiera acelerado. Entonces tenemos una raíz con una resorción, una apertura más grande en la formación final, hasta donde tiene de raíz en ese momento. Entonces es muy común que este material pudiera extruirse. Lo que hay que tomar en consideración aquí es, bueno, el contenido de este tipo de pastas es biocompatible, vaya, no es inocuo para el tejido alveolar, favorece la regeneración ósea en ese sentido, pero algunos autores, afortunadamente no son muchos, pero sí hay reportes en la literatura de que sí la patología asociada a la necrosis pulpar se manifestó con un absceso de grandes dimensiones, un absceso crónico, etcétera, pudiera afectar el folículo que rodea al germen que se encuentra en formación. Entonces, en ese caso, no siempre tenemos la pericia, no tenemos una lentilla histológica en nuestros ojos, ni en la radiografía, como para poder confirmar que no hay daño hacia esa zona. Si este es el caso, en ocasiones sí puede ser que este medicamento extravase o traspase esta parte del folículo y hay reportes de alteraciones con pigmentaciones en la corona del diente que va a erupcionar posteriormente. Si este no ha rebasado, vaya, radiográficamente nos damos cuenta en la cercanía con este diente permanente, no ha rebasado esa zona del folículo, que es tejido blando, pero bueno, alcanzamos a ver la zona del espacio y se extruye en la cercanía del diente permanente, ahí podríamos tener riesgo de esta pigmentación. Si no,
va a favorecer a la regeneración ósea en la zona alveolar. Y bueno, no hay más que hacer, o sea, vaya, si esto sucediera, no hay por qué abrir, no hay por qué estar puncionando la zona. Hay pacientes que en el trayecto fistuloso sí pueden tener extruido hacia la zona exterior de la boca, se ve amarillo o se ve de la coloración de la pasta que se haya colocado. Serían las consideraciones, o sea, si llega a suceder, tomar en consideración que si era un diente con una gran destrucción radicular, con una zona de radiolucidez muy amplia, probablemente no era un diente candidato a haber intentado la pulpectomía. Pero bueno, si llega a suceder y está limitado, es una cantidad pequeña y se ve lejos de la zona del germen, esperamos una regeneración ósea sin ninguna otra consecuencia. Ok, nos están mandando saludos, ya ves, todo el mundo empezó a manifestarse ahorita. Oaxaca, Arabia Saudita. Ese me sorprende de Arabia Saudita. Wow. Desde allá nos están viendo. Gracias. Comenta Paola Stephanie que si puedes hablar un poquito de la pasta 3 mix o pasta triantibiótica. Debe ser una pasta antibiótica como tal, si ella nos da el contenido. Las pastas antibióticas tienen como precursora, a través de, varias décadas, esta pasta CTZ. Sí es importante mencionar que muchas de estas pastas surgen, o bueno, tienen diferentes manifestaciones y modificaciones en sí. Hay algunos reportes que no siempre están manifestados en la literatura, pero si se modifica alguno de los componentes, lo que sí debemos de tomar en consideración es que en ocasiones las pastas antibióticas pueden evitar tener cloranfenicol o evitar tener la tetraciclina y entonces pueden estar combinadas con amoxicilina y otros antibióticos. Mencioné que una de las dificultades en el control de cualquiera de estas pastas antibióticas es que conforme va pasando el tiempo el potencial de acción también se puede ver reducido, como es una fórmula magistral. Entonces, en este sentido hay que tomar en consideración, bueno, los componentes de las pastas, valorar si efectivamente hay una hipersensibilidad hacia el paciente para colocarla o no. Y desafortunadamente sí se ha reportado el caso cuando se modifica la fórmula original, tetraciclina y cloranfenicol, y si se sustituyen por algunos otros antibióticos, no llega a tener una efectividad y el paciente tiene una recidiva. Y en ocasiones, desafortunadamente, si ha habido más progresión de la resorción, en el caso de que fuera un diente que hubiera tenido una resorción por allí, no siempre podemos tener el acceso a detener el problema y habrá que proceder a hacer la extracción. Hay muchas más preguntas, una más, Doc, y ya nada más. Vamos a hacer una pregunta más. Tenemos una gran cantidad de preguntas que la gente ya al final de tu plática la está haciendo. Realmente, créeme que es una de las pláticas que hemos tenido muchísimas preguntas. Gracias. Pero no, desafortunadamente por el tiempo ya no podemos tenerlas. Sin embargo, la sugerencia que le recomendamos precisamente a todos nuestros conferencistas, compañeros, todos ellos de aquí de la facultad, es que les damos nosotros la publicación y ellos van a contestar. Para todos aquellos gente que nos está preguntando dónde pueden ver este programa, sí, esta entrevista, a partir de mañana se publica en YouTube, justamente en el canal, sí, donde estamos, de la Facultad de Odontología de la UNAM. Entonces, a partir de mañana pueden ver ustedes la entrevista completa y nosotros le vamos a pasar todo lo que es el contacto de Facebook a la doctora Vera, para que ella personalmente conteste justamente todas estas preguntas. Como última, dice, la técnica de antimicrobiano que expuso último en la pulpectomía, ¿sí es muy recomendable? Yo lo que les he comentado, la literatura, a pesar de que sí hay varios reportes, sí nos explican, debemos de tener la limitación para seleccionar los pacientes. Hablando en general de los dientes no vitales, debemos de tomar en consideración si se encuentra el paciente con un absceso en su fase más aguda y optamos por sellar colocándole la medicación, aun cuando tenga potencial antimicrobiano, podemos complicar el caso. Ha habido reportes a nivel hospitalario en donde estos pacientes desafortunadamente llegan con un proceso de celulitis. Yo no lo recomiendo cuando tenemos algún caso con un absceso no localizado, que está difuso. No se arriesguen, por favor, el manejo sistémico del paciente y el acceso directamente a la cámara que se encuentra y obviamente en el seguimiento para decidir qué se va a colocar. Cuando el absceso está bien localizado, ya sea en la encía insertada o en combinación con la mucosa, en esos casos puede ser muy eficaz. El resultado en el seguimiento es la remisión prácticamente de inmediato de ese absceso. Sin embargo, hay que tomar en consideración que si se decidió optar por una de las alternativas modificando el cloranfenicol o la tetraciclina, el efecto a largo plazo queda, no podemos tener la seguridad de que vayamos a tener el seguimiento más deseable.
Yo como primera recomendación sería, seleccionan muy bien si se encuentra en la fase aguda y no está bien localizado, no sería la primera opción para poder realizar este tratamiento, y si ha habido reportes con celulitis en donde se agrava completamente el caso, ¿no? Es muy buena opción cuando tienen por ahí algún diente en donde ustedes quieren preservarlo, porque se dificulta la colocación de algún otro tipo de mantenedor de espacio, obviamente pacientes regulares que no tengan compromiso sistémico sobre todo, y dicen, bueno, estoy consciente de que a lo mejor este diente se va a exfoliar antes de tiempo porque estoy viendo lo que estoy encontrando en las raíces a nivel radiográfico. Es muy buena alternativa en ese caso, como una alternativa de corta duración, ¿no? Pero cuando estamos frente a un absceso, tomar las consideraciones y no exceder el uso de estas pastas, porque entonces el paciente sí puede desarrollar una celulitis y que se tenga que resolver a nivel hospitalario, ¿no? Inclusive. Yo creo que para utilizar este tipo de procedimientos sí es muy conveniente el tomar una segunda opinión, el saber y tener una recomendación por parte de un profesional, porque no hay que decirlo y hay que decirlo claramente, para el tipo de este procedimiento no es tan fácil ni es tan recomendable para todos los pacientes. Exacto. Esto que quede bien claro. Exacto. Sí, para toda la gente que nos está escuchando, para que no lo vaya inmediatamente a intentar rápidamente. Sí, que no se abuse de la técnica. No se abuse de la técnica. Exacto. Y que sí evidentemente requiere un poquito de mayor estudio para que evidentemente pues resulte los pacientes, ¿no? Muy bien, doctora, pues vamos a dar un aviso final. Gracias, doctor. Sabemos que al mismo tiempo que estamos enlatados con el Face de la Facultad de Odontología, estamos en el EDUCOR, nos han pasado algunas preguntas, en breve vamos a poner a la doctora Doris a que las conteste toditas. Okay. Y recordarles dos situaciones importantes. Dentro de 8 días, igual en Face, como siempre, en punto de las 10 de la mañana en miércoles, el día 23 de agosto vamos a tener a la doctora Fabiola Venegas, en donde nos va a hablar del manejo de tejidos blandos y provisionalización, dando un vuelco un poquito más al área de rehabilitación, dejando un poquito atrás lo que tuvimos este día y hace 8 días con el área de endodoncia. Así también recordarles que si hoy se trabajó temas relacionados con la odontopediatría, vamos a tener nuestro congreso de odontopediatría el 6, 7 y 8 de septiembre en lo que viene siendo el auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina. Recuerden que ustedes se pueden meter a la página de la facultad, que es www.odonto.unam.mx, buscar en avisos el evento, en donde hacen ustedes su registro y se les da su número de referencia para que puedan hacer el pago al mismo. Muchas gracias. También en Portal Odontólogos también pueden encontrar las referencias. Doctora Doraliz Vera Serna, para aquellas personas que quieran saber el nombre completo de la doctora, Doraliz Vera Serna. Es correcto. Sí. Y bueno, pues agradecemos mucho la presencia de la doctora, agradecemos esta gran plática, tan interesante plática. Los invitamos todos ustedes que si tienen dudas, comenten a la doctora, tu correo. Claro que sí, es... Ahorita lo tienes. Ya lo tengo acá. dorisvera72@hotmail.com, y bueno, pues estaré atento para resolver sus dudas. Muchas gracias por el seguimiento. Y para cualquier otra situación que ustedes quieran recomendarnos, algún tipo de plática que quieran seguir escuchando, nosotros estamos a su servicio. Sí, acuérdense que cada miércoles aquí a punto de las 10 de la mañana abrimos con un tema diferente, con un tema nuevo, con compañeros de la Facultad de Odontología que están dispuestos obviamente a dar lo mejor de sí, como en esta ocasión la doctora Doraliz, y nosotros para servirles siempre. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad, gracias a toda la gente que nos escuchó, gracias a Mario, gracias a Miguel, la doctora Maru y un servidor Enrique Navarro. Hasta la próxima. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este miércoles 16 de agosto a escuchar nuestra conferencia con el tema Terapéutica Pulpar en Odontopediatría, con la doctora Liz Vera Serna.
conducido por el doctor Enrique Navarro Bori y la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te esperamos.